es el grupo de diputados de cualquier partido. O sea, díganme qué hacen ellos criticando a la ministra. Se comprueba la relación política entre eventualmente algunos grupos de normalistas y los diputados. Esto es una apropiación de los diputados de un tema que no tiene nada que ver. Aquí están haciendo una rentabilidad política dos partidos, la URNG y la ULE. Aquí estuvieron dos diputados, entre ellos el diputado Mejía de la comisión, y mi pregunta fue, ¿cuánto tiempo se lleva elaborando este proyecto? Este proyecto se lleva elaborando años. Aquí en el proyecto pone que hay como 80 organizaciones a las que se ha compartido y con las que se ha debatido. ¿Cuál fue la respuesta del diputado? Bueno, sí, pero es que, vamos a ver, los que fueron a la mesa de diálogo luego no los socializaron. Bueno, entonces mi pregunta es, ¿por qué no meten en la cárcel a los que fueron a la mesa de diálogo? ¿O es que hemos estado 8 años perdiendo el tiempo? ¿O 7? Entonces, ¿qué consecuencia podemos sacar del Congreso? Que va a haber otro diálogo, pero ya lo hubo. Yo pienso que hay un error de parte del gobierno al aceptar, de parte de la ministra concretamente, al aceptar que sea el Congreso el que lleve la voz cantante. Absolutamente. Y tome la mediación entre estudiantes y ministerio. Es que este ni siquiera debe ser un conflicto entre ministerio y estudiantes. Una mesa técnica hizo una propuesta. A esa mesa técnica es a la que debe remitirse. Yo puedo atender el argumento de que no se sienten representados los estudiantes en aquella mesa técnica. Muy bien, que nombren a su delegado nacional o a sus 2 delegados nacionales y que reasuma funciones la mesa técnica y vuelvan a discutir aspectos técnicos de esa propuesta. Porque también creo que es necesario admitir ahora que una vez que se le ha dado más largas al conocimiento de este nuevo pensum, lo cierto es que sí muchas personas tienen dudas. Yo solo voy a mencionar una. ¿Por qué se insiste en solo un curso de matemáticas cuando en realidad necesitamos darle mucha mejor formación a los maestros que suelen perder el examen de matemáticas? Es que al final a mí lo que me parece bárbaro es que se haya cuestionado todo este proceso por la forma, no por el fondo, cuando al final deberíamos estar preocupados por, bueno, qué es lo que estamos proponiendo, qué de eso hay bueno, qué errores puede haber, qué lagunas, pero todo lo que han dicho los diputados y los estudiantes es que no se socializó como a ellos les parecía. Pero si y por había habido eso, 80 organizaciones. claro, pero imagínate, aunque esa sea la excusa, pero es una excusa de forma. Y nosotros estamos dispuestos a paralizar un proceso que lleva muchos años, que ha costado muchísimos recursos por una cuestión pura de forma. Entonces, y otra cuestión... eso? ¿Qué te dice eso? Que no es serio. No, que no es serio, no, que hay un interés manipulativo detrás. Hablemos del fondo, porque esta semana escuchamos varias personas, autoridades que dijeron que había gente infiltrada, que había adultos asusando a los estudiantes, que algunos incluso se miraba que no era la talla de su uniforme el que tenían, que estaban disfrazados de alumnos, que había gente con intereses políticos, inclusive dentro del Congreso de la República, detrás de ese movimiento. Lo mismo, a mí no me queda claro de dónde viene el interés. Pero todo eso tiene que ser demostrado por parte de las autoridades que acusan. Pero y yo según... no vi una inferencia de las autoridades a eso. Lo que yo vi es individualizar personas. Un hombre que captado por las cámaras, pero nunca hablaron de un interés político de desestabilizar. Yo lo que veo... no, claro que sí se yo lo que veo de parte... Oficialmente no. Pero yo no encuentro... Oficialmente no, pero tal vez no quieren. Yo no encuentro que logren todavía comprobarlo. Supongo que las autoridades están trabajando en eso. El ministro de Gobernación ha dicho incluso que están estudiando videos de las personas que participaron para individualizar responsabilidades y para poder señalar luego pues una línea de acción. A mí me parece que es muy relevante reflejar cuán fallidos son nuestros procesos de discusión en este país y... Pero es que no son procesos de discusión. No, a ver, permítanme, por favor, déjenme siquiera expresar mi punto. El primero es que el proceso no se concluye de una manera apropiada. Los colegios privados no por casualidad se están quejando de que no fueron tenidos en cuenta. Aquí, pero que están en el proyecto. Sí, pero no se sienten representados por quienes llegaron a ese sitio. ¿Por qué en su momento? ¿Por qué no lo hicieron hace 2 años? Yo no entiendo por qué no lo hicieron hace 2 años, pero me parece que todas esas fallas tienen que subsanarse en un proyecto tan relevante como es dentro de los mismos colegios privados hay diferentes grupos de asociaciones. Pero digo algo, nunca se va a llegar al es que no se va a poder representar a todo el mundo. Eso es, y sobre todo a mí me preocupa que
que haya, por ejemplo, se les dé a los estudiantes que no son la voz técnica más autorizada, la capacidad de veto sobre el proyecto. No, eso no lo pueden tener. Eso me parecería aberrante. No pueden tener ni capacidad de veto, ni mucho menos mayoría en la discusión de una mesa técnica, porque si es una mesa técnica tiene que estar dominada sobre todo por expertos. Por supuesto, y los estudiantes no son quienes deben tener mayoría, ni los padres de familia tampoco deben Pero, tener vamos a ver, ¿qué mayoría pasa con allá los adentro. 5 años de discusión? ¿Quién ha participado ahí? Que son 3 años. ¿Y quién ha participado ahí? Han participado sobre todo 80 técnicos organizaciones. del sindicato magisterial. No. Y han 80 participado organizaciones. representantes del Ministerio de Educación. No, de 80, ahí están, en la propuesta Sí. están las Bueno, 80 pero- organizaciones. La pregunta es, si eso se consensuó en 80 mesas, ¿a quién más hay que llamar a consensuar Bueno, nada? pero Es que ese es mi es que A los punto. estudiantes no se les pero puede eso- dejar Que afuera. también estaban ahí, Juan Pero Luis. no están representados. Entiendo que eran 2 representantes de Huehuetenango. Pero entonces nunca, perdón, y Pedro, ahora dirán lo las mismo, no evidencias estarán, me y dejan- mañana tampoco, es que esto es un cuento. pero tendrá que establecerse un mecanismo para lograrlo. Me dejan decir algo porque creo que vamos a ir a corte, pero esta semana Virgilio Álvarez hablaba de un estudio que hicieron en Flaxo sobre los estudiantes, del que yo por cierto les voy a hablar más el domingo próximo. Pero él decía algo, el Ministerio de Educación le hizo sentir a los alumnos que lo que estudian no sirve para nada y que a los docentes de esos alumnos les hizo también sentirse que lo que están enseñando es Poco útil. poco útil. Y lo que les tocaron es el orgullo, dice Virgilio. Y lo que hizo mal el ministerio fue menospreciar esa actitud de los estudiantes o esa decisión de los estudiantes de ser docentes. Yo me adelanto a decirles un poco que es interesante ver el perfil de esos alumnos y por qué podría explicarse incluso que hay adultos en esa manifestación, porque más del 12% tienen más de 20 años. Yo veo muy poca empatía de los líderes nacionales con esta demanda, que veo más como una demanda de jóvenes en términos generales que como un asunto meramente dedicado al tema del magisterio. Y en cambio sí veo no empatía, pero sí mucho aprovechamiento, sobre todo de diputados que son caciques de su pueblo y que hacen de la base magisterial parte de su base política. A mí me preocupa que hay una idea, que creo que la idea de esta propuesta es la que es muy rescatable, es que se tiene que apoyar algún tipo de proceso que mejore la calidad educativa en Guatemala. Me preocupa que por asuntos como que me tocaron el orgullo, o que yo no estuve, o yo me salí y después estoy alegando, pues perdamos una oportunidad histórica. Mira, y eso se ha repetido muchas veces. En 2020 a lo mejor entendemos, como esta semana entendemos respecto de la pasada, que esto es una manipulación. Esto es una absoluta e interesada manipulación. Ahora lo entendemos. Hubo que abrirle la cabeza a un fotógrafo y decir, ay, No, es yo que no- esos yo- niños pero yo no resulta creo- que son No, no, agresivos. Pero eso ya se sabía. No, pero Ay, yo que no- esos niños llevan yo no piedra. creo que esto sea Manipulación. solamente, bueno, es una Pura hay manipulación. una parte de manipulación. Si tú te quieres cerrar frente a las otras No, no, evidencias, cerrar no. que a mí me Es que parece lo que que son demuestran bastante los hechos. relevantes. No. Mira, ha habido Los una hechos ministra... demuestran una sola cosa. Ok, dime qué que a han firmado golpes los no se estudiantes. resuelve nada. Ok, dime los estudiantes que han firmado. Está bien, yo no estoy de acuerdo con esa Han posición. tenido 20 reuniones. Yo no Bueno, estoy de muchas acuerdo. firmas, no. Yo no estoy de Bueno, acuerdo trae con esa propuestas, posición, no. pero no estoy de acuerdo tampoco con que a golpes pueda resolverse No, no, la a golpes situación. no, no, Pero no, ¿por no, qué? no. ¿Por qué No, no, les no, no. sorprende? Si aquí cada conflicto que hay Se termina a en golpes. No, no, a golpes no. Y- Aplicando la ley Claro. que vulnera los derechos de 15 millones de ciudadanos. Claro. Eso es lo que está ocurriendo en el Y con país. acuerdos- Vulneraciones. Y con acuerdos de diente al labio que a veces nadie quiere cumplir. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para seguir conversando sobre los hechos más relevantes de esta semana.